Bien, entonces lo que sigue son los métodos gráficos que les había comentado para resolver suma de vectores. Son los métodos del paralelogramo y del polígono. Son métodos realmente sencillos. A mí en lo particular nunca me ha gustado graficar, hacer este tipo. A mí me gusta mucho más lo analítico, con lo que se pueda calcular, pero bueno, tenemos que también aprender a hacer eso como ingenieros que somos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se tratan estos métodos? El método del paralelogramo y el método del polígono. El método del paralelogramo es muy sencillo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero, cuadrilátero cuyos lados son paralelos 2 a 2, es decir, son paralelos con la misma magnitud y 2 a 2. ¿Cómo se hace este método? ¿Cómo se resuelve? Bien sencillo. Tenemos nuestros dos vectores, siempre van a ser dos para el paralelogramo. Los dibujamos en el plano igual, como se dibujarían normalmente unos vectores. Y una vez dibujados, tenemos que formar precisamente ese paralelogramo. Eh, Podríamos, así como el que está hecho ahí en el pizarrón, está súper mal hecho. No podemos hacer eso. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos aquí los dos vectores. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este vector, trazar otro plano cartesiano. Otro plano cartesiano con el mismo ángulo que el vector, que alguno de los dos vectores, dependiendo del que estemos usando en este caso. Y a partir de ese punto aquí, trazamos esta línea. ¿Para qué? Para que quede bien hecho. O sea, porque si lo hacemos nada más trasladando esta hacia acá y esta hacia acá, pues puede ser, podemos tener algún margen de error. Entonces, es muy conveniente hacer eso, insisto, trazar aquí un planito cartesiano y a partir de ahí volver a trazar lo que sería esta línea con su respectivo ángulo. ¿Qué logramos con eso? Pues que nuestra medida nos quede bien. ¿Cuál es la resultante? ¿Cuál es el resultado de este método del polígono? Esta línea, al unir precisamente el inicio de los dos vectores, porque siempre deben iniciar aquí en el punto cero, y con el final, ahí donde las dos líneas ahí punteadas se cruzan, ahí va a ser nuestro resultado, nuestro vector resultante, esto que tenemos aquí, que es ni más ni menos que la suma del vector A más el vector B. Y el ángulo, ¿cómo lograríamos obtener el ángulo? O sea, la dirección. El ángulo siempre lo vamos a tomar en cuenta, ya saben, refiriéndonos al eje de las X. Entonces, precisamente el ángulo, en este caso, en este concreto ejemplo, el ángulo sería esta partecita. ¿Sí? Y como estamos hablando de un método gráfico, ¿con qué se mediría el ángulo? Con un transportador. Aquí no lo podemos hacer de forma analítica, tenemos que utilizar un transportador. Entonces, este es el método del paralelogramo. El método del polígono, pues ahí es son muchos lados, ahí dependiendo la cantidad de vectores, es como vamos trabajando. ¿Cómo se hace este método? Es bien parecido al del polígono, a la del paralelogramo, este es el polígono. Iniciamos también en algún punto determinado del plano, trazamos uno de los vectores. Y luego de trazar ese vector, ¿qué hacemos? Nuevamente trazamos otro planito cartesiano aquí y hacemos ahí el trazado del siguiente vector, es decir, con su magnitud y su ángulo. Recuerden que el ángulo siempre lo vamos a tomar como referencia al eje de las X, sea el vector que sea, o sea, independientemente a dónde vayamos, si quede de este lado, si queda de este, si queda del otro, siempre vamos a tomar en cuenta el ángulo, refiriéndonos precisamente al eje de las X y de preferencia que el ángulo sea positivo para trabajar a gusto. Entonces es lo que estamos haciendo. Entonces aquí comenzamos, ponemos este vector, enseguida con su respectiva magnitud y su respectivo ángulo, enseguida trazamos otro planito cartesiano y trazamos el vector que sigue. Y volvemos a hacer lo mismo y uno a uno hasta terminar. Una vez terminado, nos tiene que quedar el inicio de esta forma en el punto cero, digamos,
y en el final nos tiene que quedar una flechita, que es la terminación del último vector que trazamos ahí, que dibujamos. Y ya haciendo eso simplemente unimos el inicio con el final y ese sería nuestro vector resultante. A lo mejor aquí en la explicación todavía se va medio rarillo, muchos de ustedes de seguro que ya lo saben, pero realmente está fácil. ¿Y el ángulo cómo le hacemos? Igual, también lo tomamos, también lo medimos con un transportador. Entonces, ahí para hacer estos dos métodos, el paralelogramo y del polígono, hay que robarle un ratito el transportador a, no sé, a su hermanito, a su primito, a su sobrinito, no sé, que está en la primaria o en la secundaria. Entonces él debe de tener este transportador, porque sí lo vamos a ocupar para que queden bien hechos nuestros diagramas. Entonces, de aquí a aquí ya es nuestro vector resultante y el ángulo siempre lo vamos a tomar en cuenta, la medida del ángulo a partir igual del eje de las X. La referencia siempre es el eje de las X. Entonces, por ejemplo, aquí yo no tengo transportador a la mano, sí lo tengo, pero lo perdí. Por ahí lo tengo, pero ahorita lo encuentro. Y yo nada más aquí les hice la señalización de que lo vamos a medir de esta manera, pero obviamente esta que tenemos aquí es el que nos va a ayudar precisamente para medir y ya nada más hacemos la diferencia, ustedes ya la saben hacer. Entonces, estos son, este es el procedimiento. Y ya el vector resultante, pues el ángulo A, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Y el ángulo de esta manera, insisto, pueden medir con el transportador esta partecita y ya cuando hagamos el ejemplo les digo cómo y ya nada más quitarle ahí la diferencia de los 360 grados. Entonces estos son los dos métodos gráficos que vamos a ver, más el método de las componentes rectangulares, que ese es un método muy analítico y